Muy buenas tardes, doctor Alexander Vargas Gutiérrez. Hoy día vamos a empezar a explicar lo que es el proceso ordinario. Este grupo está compuesto por dos estudiantes, Maribel Choquemita y mi persona Daniela Lidia Parravales. Vamos a empezar a desarrollar 7 aspectos importantes, que son los antecedentes, concepto, utilidad, importancia, características, ámbito de procedencia, presupuestos o requisitos, fases o estructura del procedimiento, efecto que produce el proceso ordinario. Vamos a proseguir lo que son los antecedentes en el proceso de conocimiento ordinario en el Código Procesal Civil. En el nuevo Código Procesal Civil, que ingresa en vigencia el 6 de febrero del 2016, se incorpora como una de las grandes novedades o innovaciones del proceso de conocimiento ordinario oral. Es importante referir que en el Código de Procedimiento Civil de 1976 también existía el proceso de conocimiento ordinario como medio, vía o procedimiento para resolver controversias. También hace notar que este proceso tenía muchas características distintas al actual. Puedes recordar que la cuantía era un elemento importante para determinar si correspondía tramitarlo como proceso de conocimiento por la vía sumarísima u ordinaria. Empero, en el nuevo procedimiento desaparece el elemento cuantía como aspecto para determinar la competencia y existencia el proceso de conocimiento que puede ser ordinario o extraordinario. Muy bien, ahora hablaremos sobre el concepto de proceso. El vocablo processum de procedere significa avanzar, marchar hacia un fin determinado, no de una sola vez, sino a través de sucesos y momentos. El proceso es en sí mismo un método de debate que se desarrolla en etapas determinadas en el que participan elementos humanos, jueces, auxiliares, partes, testigos, peritos, etc., los que actúan según cierta forma preestablecida en la ley. Esto nos establece Osvaldo Alfredo Gossaini. Ahora muy bien, vamos a pasar a hacer una diferenciación entre proceso y procedimiento. ¿Qué nos establece lo que es proceso? Proceso es un conjunto de actos metodológicamente organizados por la ley procesal que se desarrollan en el tiempo y espacio, destinados a alcanzar un fin inmediato, que es la sentencia, y un fin inmediato, que es la tutela efectiva de la pretensión, o varias. Esto está establecido según Villarroel Bustillos. También Villarroel Bustillos nos establece que el procedimiento es el conjunto de actos desarrollados en el proceso concatenados unos con otros, que hacen efectivo el proceso que le permite alcanzar su fin, que es la composición de la litis Villarroel Bustillos. Esto nos dice hasta Villarroel Bustillos. Es así que el procedimiento sirve al proceso porque todo proceso requiere para su desarrollo de un procedimiento. Concepto de proceso ordinario. Según Leo Rosenberg, nos dice que es un sistema de los códigos procesales. El procedimiento ordinario es tipo aplicable a todas las controversias que no tengan expresamente pautas, un procedimiento especial donde se aplica supletoria y subsidiariamente en cuanto no se establezca otra cosa por la ley. Ahora, también nos establece, según Goitia, es un proceso de conocimiento, porque el derecho que se pondrá en tela de juicio en el proceso ordinario oral se trata todavía de un derecho dudoso, contradictorio, no reconocido judicialmente, y precisamente con este proceso se pretende acabar con esta incertidumbre para que judicialmente se decida en forma definitiva el derecho planteado en la pretensión jurídica. Ahora, la finalidad del proceso, según Alfredo Gossaini, nos explica que es proveer la autodefensa, el ejercicio de la mano propia de la resolución de controversias entre los hombres, aplicar a través de los jueces una fuerza distinta y así ya no de la que proviene por la decisión particular, sino que el Estado legaliza haciendo uso de las vías procesales. También nos establece que según Jorge Peirano, establece que la justicia tiene que ser pronta y oportuna. Para esto es importante darle al ciudadano un mecanismo de acceso a la tutela jurídica o tutela judicial,
pero que este acceso o tutela nos permita una justicia pronta y además que esta tutela sea efectiva, pues mucho depende de una buena sentencia y el procesal civil nos permite ahora interesantes innovaciones en los procesos de ejecución de sentencia. Entonces, sí podemos decir que la tutela judicial es pronta, oportuna y efectiva. Ahora, como segundo punto, vamos a pasar a explicar lo que es la utilidad e importancia. La utilidad es el estudio del proceso ordinario que resulta de mucha importancia, porque la norma procesal determina que para proceder a la etapa del debate y pronunciar resolución se debe aplicar en todos los casos el procedimiento establecido, para que el proceso extraordinario y cuando revisemos lo referente a este proceso, nos remite al proceso ordinario, pues se aplica su procedimiento con la única diferencia que todo se resuelve en una sola audiencia. De ahí que podría parecer en algunos casos que la norma procesal tiene vacíos en algunos procesos. Sin embargo, de lo que se trata es que no es repetitiva, sino que en la parte pertinente nos dirige, reitero, al proceso extraordinario y esta a su vez al proceso ordinario. De ahí que resulta ser la base fundamental de todos los demás procesos señalados como anterioridad. Esto nos señala Goitia. La importancia, según Goitia, es que la persona acude ante los tribunales judiciales del Estado en materia civil para solicitar la estimación de pretensiones vinculadas en su carácter de derecho subjetivo, de naturaleza patrimonial, en orden a obtener el conocimiento del derecho o las medidas determinantes a hacer efecto su cumplimiento, mediante el despacho favorable de las distintas pretensiones del libero, introductor o demanda. Las normas procesales son un conjunto de directrices o causas de sustentación que constituyen el orden de trámites regulados por la ley procesal civil, a efecto de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustancial. Es una rama del derecho que regula el proceso, a través del cual los sujetos del derecho recurren al órgano jurisdiccional para hacer valer sus propios derechos y resolver incertidumbres jurídicas. Ahora muy bien, como tercer punto vamos a explicar las características del procedimiento ordinario. Esto lo hemos establecido en 7 puntos. Ahora vamos a hablarlo, según Goitia, vamos a hablar que el primero es, esto corresponde a señalar que el proceso ordinario es aquel que resuelve asuntos contenciosos, donde los trámites son más largos y solemnes ofrecidos a las partes, mejores oportunidades y mejores garantías para la defensa de sus derechos. Es aquel en cual la controversia, la contestación versa sobre la averiguación o comprobación de hechos negados o desconocidos por las partes, para aplicar recién el derecho a la ley. Como segundo punto, se puede decir que los procesos ordinarios son aquellos que resuelven una controversia sometida voluntariamente por las partes al órgano jurisdiccional y que se tramita sobre hechos dudosos y derechos contradictorios, que debe resolver el juez declarando a quien compete el derecho cuestionado a la cosa litigiosa. El tercer punto, el proceso ordinario oral procede en todos los casos en los que la ley no señala otro procedimiento especializado para su trámite. Por lo tanto, para determinar la competencia en esta vía, debe descartarse todas las demás vías, alternativas o procesos que establece la ley procesal. Verificando este extremo, es decir, que no existe otro procedimiento específico, recién debe tramitarse como proceso el caso por la vía del procedimiento de conocimiento ordinario oral. Como cuarta característica, verificaremos el detalle de la clasificación de procesos que realizamos de acuerdo al Código Procesal Civil, para descartar todos ellos y si no hay vía especial o específica determinada, entonces con rigor y seguridad corresponde un proceso ordinario. La quinta característica es la procedencia de este proceso. Debe haberse agotado todas las vías de conciliación, lo que quiere decir que la demanda será procedida necesariamente de la conciliación, sin perjuicio de las medidas preparatorias y cautelares
que se hubieran solicitado, como señala el artículo 292 con sus respectivas excepciones, y uno de los requisitos exigibles para su admisión es presentar con la demanda el acta extendida y firmada por el conciliador. Como sexta característica, vemos que el proceso se inicia con la presentación de la demanda, que deberá reunir los requisitos de forma y contenido. Estos están señalados en el artículo 110 del nuevo Código Procesal Civil, con el único fin de orientarnos. En gran medida se trata del Código de 1976, que preveía el artículo 327, por cierto, con importantes modificaciones. Como séptima característica, se caracteriza porque se otorga a ambas partes igualdad de condiciones procesales, porque aplica con rigurosidad y los principios de la bilateralidad, oralidad y contradicción, porque si una parte plantea algo, no se resuelve el planteamiento sin haber escuchado al otro, por lo menos haber dado oportunidad a este derecho, lo que además garantiza el cumplimiento y ejercicio pleno del derecho a la defensa como uno de los principales componentes del debido proceso. El cuarto punto, ámbito de procedencia y presupuestos o requisitos. El proceso ordinario procede en todos los casos en una ley, no señale otro especializado para su trámite. La demanda será procedido necesariamente de la conciliación, sin perjuicio de las medidas preparatorias y cautelares que se hubieran solicitado. Esto está establecido en el artículo 362 del Código Procesal Civil. Ahora, muy bien, la doctrina clásica española llama proceso de plenario rápido y plenario rapidísimo. Para diferenciar el sumario de sumarísimo, tenemos una familia común: procesos de conocimiento, procesos especiales. Dentro de los procesos de conocimiento tenemos procesos ordinarios, extraordinarios y estructura monitoria. Solo el proceso ordinario es un proceso de modelo, es un proceso de tipo, y esta a la vez, por esto, todo asunto, toda cuestión que no esté sometido a un procedimiento especial debe tramitarse por la vía del proceso ordinario. Presupuestos o requisitos. Según Osvaldo Alfredo Gossaini, se denominan presupuestos procesales a cada uno de los requisitos que deben acreditar los sujetos para actuar en el proceso, legitimación procesal, y a los que necesitan encontrarse en el objeto y en la causa de pedir, pretensión, para constituir un proceso válido y fallarlo con regularidad. Goldsmith difiere a la apreciación, pues a su entender los presupuestos procesales no son en realidad del proceso, son simplemente presupuestos requisitos previos de la sentencia de fondo sobre los que resuelve el proceso. Según von Bülow, así como una relación jurídica, se precisa saber entre qué personas pueden tener lugar, a qué objeto se refiere, a qué hecho o acto es necesario para su regimiento, quién es capaz o quién está facultado para realizarlo. Estos mismos problemas deben plantearse también en la relación jurídica procesal, dirigiendo su mirada a una serie de importantes y estrechamente unidos preceptos legales. Clasificación de los presupuestos procesales. La clasificación de los presupuestos procesales responde al modelo pensado para que los actos adquieran validez y generen efectos jurídicos. Esto está dividido en 3 subtítulos, los cuales son presupuestos para el ejercicio de la acción, presupuestos para validar la pretensión y presupuestos referidos al procedimiento. Presupuestos para ejercicio de la acción son las condiciones exigidas en la parte interesada que ejercita la acción procesal para formalizar una pretensión ante el órgano jurisdiccional. Se vinculan con la capacidad y la representación en juicio. A su vez, enmarcan la posibilidad de actuación del juez, quien debe contar con jurisdicción, autoridad y competencia. Esta es la potestad. B. Presupuestos para validar la pretensión. Se relacionan con la idoneidad del objeto procesal, es decir, a la posibilidad jurídica que tienen los sujetos para constituir una relación formal válida. Como tercer punto,
Vemos que los presupuestos referidos al procedimiento son prototipos pensados para formalizar lícitamente el contradictorio y se vinculan con las etapas diversas que atraviesa un juicio cualquiera. Legitimación ad processum, cumplimiento de formalidades en los escritos, etc. Ahora va a pasar a explicar mi compañera. Continuando con el alcance de los presupuestos necesarios para el ejercicio del derecho de acción, podemos decir que hay dos requisitos imprescindibles para que la acción, derecho de peticionar a las autoridades, que se pone en marcha al exponer una pretensión, pueda ser considerada. El que pide debe acreditar la personalidad que tiene, legitimación ad processum, y el interés que reclama, legitimación ad causam. El siguiente anida en la competencia e idoneidad del tribunal ante quien se formula la demanda. Ahora bien, en consecuencia, la regularidad para ejercer el derecho de acción concita los siguientes presupuestos necesarios para dar validez a los actos que se continúan a partir del mismo, que son tres: la capacidad, representación en juicio, competencia del órgano jurisdiccional. A la vez tenemos el presupuesto procesal para la validez de la pretensión, que nos indica que la pretensión sea propuesta por quien tiene derecho a esperar una sentencia favorable, debe exigir legitimación para obrar e interés procesal. Por último, tenemos el presupuesto procesal del procedimiento, que, como dijimos anteriormente, estos presupuestos articulan la regularidad y eficacia del proceso, permitiendo un trámite normal que lo pongan en condiciones para dictar sentencias sobre el fondo del problema suscitado. La forma de los actos en sentido estricto complementa además el aspecto exterior, la voluntad, el tiempo y el lugar donde promedia, así lo establece Osvaldo Alfredo Gossaini. Bueno, ahora pasamos a lo que es el quinto punto, que son las fases o estructuras del procedimiento. Tenemos que empezar citando lo que es la etapa previa a la conciliación. Antes de poder presentar una demanda de proceso ordinario, debemos de presentar previamente lo que es la conciliación ante órgano judicial y de cultura de paz. Así lo establece el artículo 10, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, que Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz. El artículo 108 en su numeral 4, deberes. También nos establece la Constitución Política del Estado en su artículo 178, la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia e imparcialidad ante el órgano judicial. Lo que nos refiere la Ley 025 del órgano judicial plurinacional en su artículo 3 es que regula como principio rector la cultura de paz, señalando que la administración de justicia contribuye a la promoción de la cultura de paz y el derecho a la paz, articulado en el artículo 65, que no existe conciliación con el Estado. A la vez, la Ley 708 del 2015, la Ley de Conciliación y Arbitraje, se promulga con la final de desjudicializar la administración de justicia y reducir la sobrecarga judicial e impulsar el cambio de la mentalidad litigiosa por una cultura de paz. A la vez nos establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 234 al 238 las partes procesales. Debemos de citar lo que es los artículos 234, 236 y 292 al 297 del Código de Procedimiento Civil, que la conciliación es una forma de solución de conflictos que no es judicial, no es por empero de la ley, lo cual no implica tampoco la decisión del juez, donde importa tan solo la voluntad de las partes cuando se pone de acuerdo con la ayuda de la o el conciliador, medio por el cual dos o más personas solucionan sus conflictos voluntariamente, asistidos por una persona imparcial y ajena, que ayuda a identificar el problema dentro de los límites de legalidad y justicia. Es así que existen las clases, que es la extrajudicial y judicial. También existen lo que son los acuerdos que se traducen en actas. Pueden existir tipos de conciliación como ser total, parcial, acta fallida o acta en comparecencia. Estos tipos de conciliación, el total, por ejemplo, cuando se ponen de acuerdo en todo y ponen el fin al proceso, es cuando las partes llegan a un acuerdo total. Y cuando llegan a un acuerdo parcial, se ponen de acuerdo solamente en una parte de la demanda.
o en una parte de lo que es la litis. Cuando llegamos a hacer una conciliación parcial es cuando se ponen de acuerdo en partes, y cuando se llega a hacer un acta fallida es cuando se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo, perdón. Es decir, que las partes no entran en un acuerdo y llegan al litigio como corresponde. A la vez, el acta de incomparecencia es cuando una de las partes o las ambas partes no asisten ni se presentan y llegan a presentar lo que es la demanda estipulado por el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil. Procesos ordinarios. Son los procesos comunes señalados por ley y los atípicos, por el cual se busca constituir, modificar o extinguir un derecho. Sustento legal está en el artículo 56 del de la Constitución Política del Estado, el derecho a la propiedad privada. Podemos interponer procesos ordinarios de usucapión, sea quinquenal o decenal, procedimientos de reivindicación, sea por daños y perjuicios, articulados en el 984 del Código Civil. Los procesos que no esté lleno de formalidades, sino que ofrezcan mayores garantías para ventilarse como una demanda y por ende la defensa. Los principios básicos de los procesos ordinarios. Bueno, los principios básicos que rigen el proceso ordinario actualmente son los principios que rigen tanto el ordinario como el extraordinario, que sustentan en varios principios, como ser el principio de oralidad, esto en razón de las audiencias preliminares y complementarias, sin dejar de lado el principio de la escritura, en la cual se harán conocer los actos de postulación. Además deben considerarse otros principios como ser el de concentración e inmediación. Para iniciar el proceso ordinario debe iniciarse con lo que es la demanda. Como se decía anteriormente, debe existir una conciliación previa que debe ir de acuerdo al artículo 292, donde cabe recalcar que es un requisito indispensable la acta de conciliación vaya a presentarse junto con la demanda. La demanda se puede presentar en forma y fondo, aspectos de presentación y admisión sobre la base del artículo 110 del Código de Procedimiento Civil, a la vez de fondo como la viabilidad de la admisión y consistencia de la demanda, así como la reconvención que deduce en la pretensión, hechos y subsunción. Necesariamente deben tener respaldo de la prueba articulado en el 111 del Código de Procedimiento Civil. Noción de pretensión sencilla. Bueno, la noción de pretensión sencilla es la manera en la que el demandante o demandado expresa su querer o aspiración con trascendencia jurídica consistente en lograr una sentencia declarativa que le permita satisfacerlo, operando o surtiendo efectos sobre el demandado a objeto de obtener el mismo la prestación debida. Dar, entregar, hacer, no hacer, subsiste desde la interposición de la demanda hasta el final del proceso, que estos pueden ser reivindicación, usucapión, mejor derecho, hechos, subsunción. La reivindicación es la restitución del bien inmueble. La usucapión es obtener el derecho propietario por la prescripción adquisitiva. El mejor derecho es la sobreposición de un derecho propietario sobre otro. Hechos son hechos fácticos, palabras sencillas señaladas en la demanda, y la subsunción son el hecho facticio que señala en la demanda. A la vez tenemos lo que es la contraparte, que es la contestación, que se respalda del artículo 125 del Código de Procedimiento Civil. Se contesta en el plazo de 30 días de haber sido citado con la demanda. Debe cumplir los requisitos señalados en el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil. A la vez, debe frente a la pretensión está la contrapretensión, cuando se reconviene, establecido en el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil, debe realizarse el mismo tiempo de la respuesta negativa, incluso puede darse el allanamiento a la demanda. Cuidar el contubernio, el articulado en el 127 del Código de Procedimiento Civil. Frente a la demanda, emerge la excepción que se constituye en una respuesta material del demandado, en la que puede incluir excepciones dilatorias o perentorias, a las cuales se debe adjuntar prueba relativa a las excepciones, establecida en el 125 numeral 5 del Código de Procedimiento Civil. Aclarar que en los procesos extraordinarios no se da la reconvención.
Las excepciones están establecidas en el artículo 128, que son 11. Es la incompetencia de la autoridad, prórroga de la competencia articulado en el artículo 13 del Código de Procedimiento Civil, a la vez la incapacidad del demandado o de su apoderado o apoderada, la falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda. 4, la litispendencia. 5, la demanda defectuosa, propuesta, trámite inadecuado o indebida, acumulación de pretensiones. 6, la demanda interpuesta antes del término o cumplimiento de la condición. 7, emplazamiento de terceros, ya no explicaron. 8, prescripción o caducidad. 9, cosa juzgada. 10, transacción o conciliación. Y 11, desistimiento del derecho. Innominadas son las que no se consignan en la norma adjetiva civil. Actividades en audiencias preliminares que nos establecen el artículo 363, parágrafo 6, 365 y 366 de nuestro Código de Procedimiento Civil, que nos indica que en las audiencias preliminares se cumplirán las siguientes actividades. 1. Ratificar de la demanda y de la contestación en su caso de la reconvención y su contestación, igualmente alegaciones de hechos nuevos que no modifiquen las pretensiones o las defensas, así como aclarar extremos oscuros, contradictorios o imprecisos a juicio de la autoridad judicial o de las partes. 2. La tentativa de conciliación que deberá realizarse la autoridad judicial respecto de todos o algunos de los puntos controvertidos. 3. La recepción de prueba relativa a excepciones si existieren hechos que siendo susceptibles de prueba, esta hubieran sido pedida justamente con las excepciones. Actividades de la audiencia preliminar. Continuamos con el 4, que es el saneamiento del proceso pronunciándose autointerlocutorio para resolver las excepciones o nulidad advertidas por la autoridad judicial o acusadas por la parte, incluyendo la improbabilidad de la demanda y la legitimación en la causa cuando éstas puedan ser resueltas resueltas al comienzo de la sustanciación. 5. Prórroga de la audiencia cuando no se hubiera podido producir la totalidad de la prueba o dictar resoluciones de saneamiento. En el primer caso podrá deferirse la recepción hasta otra audiencia que se realizará en plazo no mayor a 10 días. 6. Fijación definitiva del objeto del proceso, determinación, ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba admisibles, recepción de las pruebas cuyo diligenciamiento fuera posible en la audiencia o convocatoria a audiencia complementaria respecto de las que no se hubieran producido hasta su conclusión. Y por el parágrafo 2, las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que, a juicio de la autoridad judicial, se refiera a hechos nuevos o rectificaciones realizadas en la propia audiencia que no modifiquen las pretensiones. Y seguido la audiencia complementaria, que está estipulado en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, si en una audiencia preliminar no se hubiera podido diligenciar totalmente la prueba, se convocará a las partes para audiencia complementaria que se realizará dentro de los 15 días vigentes. Terminación de la producción de la prueba, alegatos de las partes por 10 minutos, emisión de la sentencia cumplida, la producción de la prueba, se oirá los alegatos de las partes y se dictará sentencia referente a lo que es el artículo 368, parágrafo 7 del Código de Procedimiento Civil. Es así que tras todo este procedimiento, el efecto que produce es el pronunciamiento de la sentencia que resuelta ser es la parte que resuelva la litis o la controversia y pone fin al proceso en la primera fase, porque debe tener presente que contra la sentencia existen recursos ordinarios y extraordinarios. Esta audiencia complementaria, porque la misma debe precisamente dictarse en audiencia pública, excepcionalmente puede proponerse por la complejidad del caso. Y con eso culminamos explicando lo que es el procedimiento, el proceso ordinario o contradictorio. Muchas gracias, doctor Ronald, y muchas gracias a todos los presentes.